Fue la sustituta de la novia que abandonó al millonario en el altar, sin imaginar el secreto del millonario. Antes de comenzar la historia, comenta desde qué lugar nos estás viendo. Espero que disfrutes esta historia, no olvides de suscribirte. El rechazo de la novia no resonó en las paredes de la catedral con un grito o una disputa furiosa frente a los cientos de invitados que aguardaban. Lo que ocurrió fue infinitamente peor, un silencio profundo y helado, un abismo en el altar donde Magali del Solar debería haber estado presente para dar el sí. En su lugar, solo quedaba una nota breve y cruel, leída con voz temblorosa por un padrino cuyo rostro había perdido todo color, una misiva que sentenciaba el final antes de empezar. Dentro de la sacristía, el ambiente estaba cargado con el aroma a incienso y a una catástrofe que se sentía en el aire. Mauricio de la Vega, el novio, el magnate abandonado en el último momento, no proyectaba la imagen de un hombre con el corazón destrozado por el amor perdido. Su postura era la de un monarca cuya fortaleza más íntima acababa de ser profanada sin piedad, un rey traicionado en su propio castillo frente a toda su corte. Su mandíbula se había convertido en una línea dura, tallada en granito, y sus nudillos estaban completamente blancos por la inmensa fuerza con la que aferraba su teléfono móvil. La pantalla del dispositivo se había fracturado en una delicada y trágica telaraña de cristal, un reflejo perfecto del estado de su mundo en ese preciso instante. El control que tanto valoraba se había hecho añicos y la furia contenida vibraba en cada músculo de su cuerpo tenso. Eduardo, su leal mano derecha y la única persona a la que consideraba un verdadero amigo, ingresó a la estancia con el sigilo de alguien que teme despertar a una bestia dormida. Se movía con una cautela extrema, consciente de la tormenta que se gestaba en el interior de Mauricio. No hay ni una sola pista de ella, Mauricio, comunicó en un murmullo apenas audible, intentando no alterar más la precaria calma que reinaba en la habitación. Su teléfono móvil se encuentra apagado y nadie sabe dónde podría estar, continuó Eduardo, detallando la inútil búsqueda. Los de la Nava, nuestros inversionistas clave para la fusión que definirá el futuro de la empresa, están sentados en la primera fila, observándolo todo. Hizo una pausa, midiendo el impacto de sus siguientes palabras. Esto no es solo una humillación personal, Mauricio, es una catástrofe financiera para el acuerdo que tanto hemos trabajado. Mauricio, sin embargo, no se dignó a mirarlo en ningún momento. Sus ojos oscuros, del color del vino tinto de sus viñedos más preciados y antiguos, permanecían fijos en el vitral de un santo mártir que adornaba la pared. Parecía buscar respuestas o quizás fortaleza en la imagen sagrada. Una catástrofe se puede gestionar, Eduardo, afirmó con una frialdad que helaba la sangre. Y un escándalo, por más grande que sea, siempre se puede enterrar bajo el peso del dinero y el poder. Luego, pronunció la orden más descabellada que Eduardo jamás había escuchado en todos sus años de servicio. Consígueme una novia. Ahora mismo. La petición era tan irracional, tan completamente demencial, que Eduardo parpadeó varias veces, completamente seguro de haber entendido mal las palabras de su jefe. El eco de la orden resonó en la sacristía, desafiando toda lógica y sentido común en medio de la crisis que estaban viviendo. Mauricio, por favor, esto no es una junta directiva donde reemplazas a un ejecutivo, argumentó Eduardo, tratando de inyectar algo de sensatez en la situación. No puedes simplemente sustituir a una persona como si fuera una pieza intercambiable en un contrato, no funciona de esa manera. Su voz reflejaba la incredulidad y la preocupación por la salud mental de su amigo, quien parecía haber perdido el juicio por completo. Eso es exactamente lo que ella era para mí, Eduardo, replicó Mauricio, y su voz era como un témpano de hielo, desprovista de cualquier emoción humana. Una pieza fundamental en un acuerdo mucho más grande. Se giró lentamente, enfrentando a su amigo por primera vez. Y el contrato principal sigue vigente, la fusión depende de ello. La boda debe celebrarse hoy, sin importar quién sea la novia que esté a mi lado en ese altar. La orden fue final e inapelable, dejando a Eduardo sin más opción que obedecer. Encuentra a alguien, a quien sea,
insistió Mauricio con una determinación implacable. Ofrécele cualquier cantidad de dinero, lo que pida. No me importa su nombre, su historia o su apariencia, solo necesito que pueda decir, sí, acepto, frente a todos sin desmayarse en el intento. La desesperación había dado paso a una estrategia fría y calculadora, una solución impensable. Desesperado y con la mente corriendo a 1000 por hora, Eduardo salió de la sacristía, sumergido en una misión que rozaba lo imposible. Sus ojos recorrieron con urgencia el caos controlado del personal del evento, buscando un milagro, una solución improbable a un problema catastrófico. Y entonces, entre la multitud de uniformes y rostros anónimos, la vio. Una figura solitaria que destacaba sin intentarlo en medio de la creciente tensión. Ariana Velarde se encontraba junto a una mesa de servicio, reemplazando copas de champán vacías con una eficiencia silenciosa y una gracia natural. Llevaba el uniforme negro y sobrio del personal del catering, con su cabello castaño prolijamente recogido en un moño apretado. No había nada en ella que debiera llamar la atención, y sin embargo, irradiaba una calma digna que contrastaba fuertemente con el pánico generalizado que la rodeaba. Eduardo la reconoció vagamente, como un recuerdo lejano y borroso. Su firma de abogados había manejado en una ocasión la renegociación de la hipoteca de una pequeña librería que, según recordaba, pertenecía a su familia y estaba al borde del abismo financiero. Recordó la tenacidad con la que ella había luchado, la pasión con la que defendía el legado de sus abuelos. Era una luchadora, y eso era exactamente lo que necesitaban. Mientras tanto, Ariana solo podía pensar en la amarga ironía de su situación actual. Estaba sirviendo canapés de lujo en una boda extravagante que costaba más de lo que ella ganaría en 10 vidas enteras. Y todo para conseguir el dinero necesario para pagar el alquiler de su amada librería, el nido, el único hogar que realmente había conocido, un refugio de sueños y papel que estaba a punto de perder para siempre. El último aviso de desalojo del banco pesaba en el bolsillo de su delantal como una piedra fría y pesada. La corporación Romero Real Estate, un conglomerado sin rostro ni piedad, no le concedería más prórrogas. Estaba a punto de ver cómo le arrebataban el único legado de sus abuelos, un santuario de historias y fantasías que representaba toda su vida, y no podía hacer nada para evitarlo. La desesperación la consumía lentamente. Señorita Velarde. La voz de Eduardo la sacó bruscamente de sus angustiantes pensamientos, devolviéndola a la realidad del evento. Antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo, se vio siendo guiada a través de un opulento pasillo de mármol, lejos de las bandejas de plata y el murmullo de los invitados. El corazón le latía con fuerza, una mezcla de confusión y un mal presentimiento que no podía ignorar. La puerta de la sacristía se cerró a sus espaldas con un eco ominoso, sellando su destino. Y allí estaba él, Mauricio de la Vega, en persona. Lo había visto en las portadas de las revistas de negocios, un titán de la industria vinícola, siempre con una expresión de control implacable y una mirada que parecía atravesar el alma. Pero verlo en persona era una experiencia completamente diferente, su intensidad era abrumadora, casi física. La examinó de arriba abajo, y su mirada no contenía ni una pizca del interés o la atracción que una mujer podría esperar de un hombre. Era la mirada de un cirujano evaluando un instrumento, fría, precisa y completamente desapegada. Usted, dijo él, y su voz resonó en las paredes de piedra, una orden más que un saludo. Ariana se enderezó instintivamente, su instinto de supervivencia le decía que debía mantenerse firme y no mostrar debilidad. Disculpe, señor, creo que hay un terrible error, respondió ella, intentando mantener la compostura a pesar del nerviosismo que la invadía. Yo solo trabajo para el servicio de catering, no debería estar aquí. Su voz, aunque temblorosa, era clara. Mauricio se acercó un paso, invadiendo su espacio personal. Su trabajo acaba de cambiar drásticamente, señorita Velarde, afirmó él, con una seguridad que no admitía réplica alguna. El sí tembloroso de Ariana desencadenó un torbellino de actividad tan eficiente y desalmado como una operación militar de alto rango.
Eduardo, con el rostro visiblemente tenso pero a la vez aliviado, la guió rápidamente fuera de la sacristía hacia una pequeña sala contigua, un espacio que parecía preparado para lo imprevisto. El mundo de Ariana se aceleró, perdiendo todo sentido de la normalidad en cuestión de segundos, arrastrada por una corriente que no podía controlar. En menos de 5 minutos, dos mujeres que Ariana no había visto en su vida la rodearon con una profesionalidad intimidante. Le quitaron su uniforme de trabajo con una rapidez impersonal, sin cruzar una sola palabra, como si estuvieran desvistiendo a un maniquí. La vistieron con un simple, pero increíblemente elegante vestido de seda de color marfil que, según le explicó una de ellas, pertenecía a la hermana de Mauricio y había sido traído para emergencias. Sorprendentemente, el vestido le quedaba a la perfección, como si el destino se estuviera burlando de ella con una talla ideal para su rendición. Mientras un equipo improvisado le arreglaba el cabello y le aplicaba un maquillaje sutil para ocultar las huellas de sus lágrimas y la fatiga de su rostro, Eduardo le entregó una tableta. La frialdad del dispositivo contrastaba con el calor de la vergüenza que sentía. El momento de sellar el pacto había llegado. Es el contrato preliminar, dijo Eduardo, evitando mirarla directamente a los ojos, quizás por una mezcla de culpa y urgencia. Un acuerdo de confidencialidad y las bases de este matrimonio. Le explicó que el documento completo y detallado lo firmarían con los abogados al día siguiente. Por favor, lea con atención la cláusula de confidencialidad. Es absolutamente férrea y no admite ninguna excepción, advirtió con seriedad. Ariana apenas pudo enfocar su vista en las letras pequeñas y densas del documento digital. Vio pasar ante sus ojos palabras como divorcio sin culpa, 6 meses de duración, compensación financiera y prohibición total de divulgación a terceros. Su dedo tembló visiblemente mientras firmaba en la línea digital. El trazo de su propio nombre le pareció el de una completa extraña, una impostora firmando el acta de su propia venta. En ese preciso instante, Ariana Velarde, la librera soñadora y defensora de las historias, se disolvió por completo. En su lugar apareció una figura desconocida, una impostora a punto de cometer el fraude más grande de su vida. Se sentía como un personaje de ficción, atrapada en una trama que no había escrito y cuyo final no podía ni empezar a imaginar. La realidad se había vuelto más extraña que cualquier novela. Caminar hacia el altar fue una experiencia completamente extracorporal, como si estuviera flotando fuera de sí misma, observando la escena desde lejos. El murmullo de los cientos de invitados se transformó en un silencio atónito y pesado cuando vieron su rostro, que claramente no era el de la esperada Magali del Solar. Sintió el peso de 1000 preguntas silenciosas clavadas en su espalda, juzgándola, cuestionándola, desnudándola ante todos. Mauricio la esperaba en el altar, su expresión tan inescrutable y controlada como siempre, una máscara de mármol. Cuando su mano tomó la de ella para guiarla, Ariana sintió un frío que no tenía nada que ver con los nervios del momento. Era el frío de un trato de negocio sellado, de un pacto con el diablo que acababa de firmar. No había calidez en su tacto, solo la firmeza de un propietario reclamando su nueva adquisición. La ceremonia transcurrió como un borrón, una serie de imágenes y sonidos desenfocados. Las palabras del obispo sobre el amor eterno, la fidelidad y la unión sagrada resonaban en sus oídos como una parodia cruel y grotesca. Cada frase sobre la confianza y el compañerismo era una daga que se clavaba en la realidad de su situación, un matrimonio comprado, una farsa montada para salvar un imperio empresarial. Cuando llegó el momento de recitar los votos matrimoniales, Mauricio pronunció los suyos con una claridad perfecta y una convicción que helaba la sangre por lo absolutamente falsa que era. Su voz proyectaba seguridad y amor, un actor consumado en el escenario más importante de su vida. Luego, le tocó a ella. Su sí, acepto fue un susurro frágil, casi inaudible para los presentes, pero fue suficiente para sellar legalmente su destino. Entonces llegó el momento del beso, el clímax de la representación. Mauricio se inclinó hacia ella, su rostro a escasos centímetros del suyo.
Por un fugaz instante, Ariana creyó ver algo en sus ojos, una pequeña fisura en su máscara de hielo. Pareció una mezcla de rabia contenida, humillación profunda y una determinación feroz por salir victorioso de aquella situación. Fue un destello de la verdadera tormenta que se agitaba en su interior. Sus labios apenas rozaron los de ella. Fue un contacto breve, seco y completamente desprovisto de cualquier emoción o sentimiento. Un beso para las cámaras, para los inversionistas que observaban desde la primera fila, para el mundo que esperaba un romance. No fue un beso de amor, sino un sello notarial, la confirmación final de que su unión no era más que una transacción comercial, un contrato con fecha de caducidad. La recepción que siguió a la ceremonia fue una tortura aún mayor. Una prueba de resistencia de sonrisas falsas y felicitaciones efusivas de gente que no conocía y que la miraba con una mezcla de curiosidad y desdén. Mauricio demostró ser un maestro del engaño, moviéndose entre los invitados con una naturalidad pasmosa, con Ariana firmemente sujeta a su brazo como un trofeo recién adquirido, una prueba de su poder. Él había inventado una historia increíblemente creíble sobre una decisión de último minuto, un amor secreto y apasionado que finalmente había triunfado sobre un compromiso arreglado y sin amor. La gente, siempre ávida de un buen drama romántico y una historia de telenovela, se lo tragó entero. Admiraban su audacia, su supuesto coraje para seguir su corazón, sin saber que estaban presenciando la farsa más grande de sus vidas. ¡Qué gran sorpresa, Mauricio! Siempre estás lleno de misterios, comentó una mujer mayor, enjollada y con ojos escrutadores que analizaban a Ariana de arriba a abajo. Es usted una mujer muy valiente, querida, le dijo a Ariana. Robarle el corazón a este hombre de hielo no debe ser una tarea nada fácil. Cada palabra era un recordatorio de la mentira que estaba viviendo, una mentira que la asfixiaba lentamente. Ariana solo pudo esbozar una sonrisa, un gesto que en su rostro se sentía como una mueca de dolor. Mauricio apretó su brazo con una suavidad que era casi una advertencia. Ariana no ha robado absolutamente nada, contestó él, su voz suave pero con un filo de acero oculto. Simplemente me ha recordado lo que es ser auténtico. La ironía de sus palabras era tan espesa que Ariana sintió que casi se ahogaba con ella. El viaje en coche hacia la mansión de La Vega se realizó en un silencio sepulcral, una burbuja de tensión que crecía con cada kilómetro. El lujoso automóvil se deslizaba por las calles de la ciudad sin hacer el más mínimo ruido, aislándolos del mundo exterior. Ariana miraba por la ventana, viendo pasar la vida de la ciudad como si fuera un fantasma, una espectadora de un mundo al que sentía que ya no pertenecía. Las imponentes puertas de hierro forjado de la finca se abrieron para darles paso, revelando un camino flanqueado por cipreses centenarios que conducían a una mansión que parecía sacada de una película gótica. Era una estructura majestuosa de piedra y cristal que dominaba el valle, hermosa e imponente, pero tan fría y carente de alma como el hombre que ahora era su esposo. Sintió un escalofrío recorrer su espalda. Dentro, el vestíbulo era del tamaño de la planta baja de su edificio. Mármol blanco, techos altísimos y una escalera doble que se curvaba como los brazos de una bailarina. Pero no había fotos familiares, ni desorden cotidiano, ni rastro de vida. Era un museo dedicado a la riqueza, un mausoleo opulento. Ariana se sintió pequeña e insignificante en medio de tanta grandeza vacía, un simple objeto más en la colección de Mauricio de la Vega. Los días que siguieron a la boda establecieron una nueva y extraña normalidad en la vida de ambos. El despacho de Mauricio, antes un santuario impenetrable, se convirtió en un territorio neutral, una isla de propósito compartido en medio de la vasta y silenciosa mansión. La tensión inicial entre ellos no desapareció por completo, pero se transformó en algo diferente, algo que ninguno de los dos esperaba sentir. Ya no era la fricción incómoda de dos extraños forzados a coexistir bajo el mismo techo, sino la corriente eléctrica que se genera entre dos mentes muy diferentes que trabajan juntas en un mismo problema complejo. Desarrollaron un ritmo casi simbiótico.
Ariana leía los mensajes de Magali y, con la precisión de una crítica literaria, señalaba un cambio de humor, una palabra usada fuera de lugar, una emoción que no cuadraba. Mauricio, por su parte, tomaba esa hebra intangible y emocional que Ariana le ofrecía y la anclaba firmemente en la realidad de los hechos. Cruzaba la fecha del mensaje con una reunión de negocios de Romero, una llamada telefónica sospechosa o un viaje que el rival había realizado. Juntos, estaban tejiendo con paciencia el complejo tapiz de una manipulación sutil, una obra de arte del engaño que era invisible para cualquiera que no supiera qué buscar. Una tarde, mientras el sol comenzaba a descender sobre los viñedos, Mauricio levantó la vista de su pantalla, con una expresión más seria que de costumbre. El baile anual de beneficencia de la Fundación de Arte es este sábado, anunció, su tono no dejando lugar a dudas de que no era una pregunta. Tenemos que ir. Será nuestra primera aparición pública importante desde la boda, concluyó, con una leve vacilación. Ariana sintió un escalofrío recorrer su espalda. La sola idea de volver a sumergirse en ese mar de sonrisas falsas, juicios silenciosos y conversaciones vacías la aterrorizaba profundamente. Aún recordaba la sensación de ser observada y juzgada en su propia boda. No es negociable, continuó él, anticipando su resistencia. Pero hay algo más. Acabo de recibir la lista de invitados confirmados. Felipe Romero estará allí. Dejó que el peso de esa información se asentara en el silencio del despacho. Ya no estamos solo analizando el pasado, Ariana, dijo, su voz adquiriendo una intensidad nueva. Esta es nuestra primera oportunidad de observarlo en acción, de ver con quién habla, cómo se comporta, de buscar grietas en su armadura de carisma. La misión había cambiado. Ya no eran historiadores de un desastre, ahora eran cazadores al acecho. La noche del baile, la habitación de Ariana se transformó en el camerino de una estrella de cine de Hollywood. Un estilista y un maquillador, convocados por Mauricio con una simple llamada, trabajaron en ella con una concentración absoluta y profesional. Horas más tarde, cuando finalmente se miró en el espejo de cuerpo entero, apenas pudo reconocer a la mujer que le devolvía la mirada. La transformación era asombrosa. Llevaba un vestido de satén de un profundo color esmeralda que parecía haber sido cosido sobre su piel, realzando cada una de sus curvas. Un deslumbrante collar de diamantes, que Mauricio le había dejado en una caja de terciopelo con una nota que simplemente decía parte del uniforme, adornaba su cuello. Su cabello, que normalmente llevaba en un moño funcional, caía en ondas suaves y sedosas sobre sus hombros. Era la imagen perfecta y deslumbrante de la esposa de un millonario, una obra de arte viviente. Y, sin embargo, se sentía como la mayor impostora del mundo, una actriz interpretando un papel para el que no había audicionado. La mujer del espejo era una extraña, una creación de Mauricio para sus propios fines. La verdadera Ariana, la librera, parecía haberse quedado atrás, oculta bajo capas de seda y diamantes. Cuando bajó la gran escalera, Mauricio la esperaba al final, impecable en un smoking negro hecho a medida. Por un instante, solo un instante, cuando sus ojos se encontraron con los de ella, su habitual máscara de control se desvaneció por completo. Ariana pudo ver su sorpresa, su genuina admiración, un destello de algo cálido y completamente inesperado en sus ojos oscuros que le hizo perder el aliento. Ese momento mágico duró apenas un segundo antes de que él volviera a ser el mismo hombre frío y calculador de siempre, pero fue suficiente. El aire entre ellos crepitó con una energía nueva y desconocida. «Estás, apropiada», dijo él finalmente, su voz un poco más grave de lo normal, como si luchara por encontrar las palabras. Le ofreció su brazo. «Recuerda el objetivo. Observa. Escucha. Y sobre todo, no reacciones impulsivamente». El salón de baile era un torbellino de opulencia deslumbrante. Candelabros de cristal colgaban del techo como cascadas de luz, una orquesta de cuerda interpretaba una melodía clásica y el murmullo de las conversaciones de la élite del país llenaba el aire. Mauricio la guiaba a través de la multitud con una seguridad natural,
su mano en la parte baja de su espalda se sentía menos como la de un carcelero y más como un ancla en medio de la tormenta. Le susurraban nombres al oído, acompañados de breves biografías de aliados y rivales, preparándola para las interacciones. Estaban actuando, sí, pero bajo la superficie de la farsa, estaban trabajando en equipo, dos espías en territorio enemigo. Y entonces, como un tiburón que huele sangre en el agua, apareció Felipe Romero, moviéndose entre la multitud con una gracia depredadora y una sonrisa encantadora. Su sonrisa era deslumbrante, su traje perfecto, su carisma un arma finamente afilada que utilizaba con maestría. Mauricio, y la misteriosa señora de la Vega, dijo su voz, resonando con una falsa cordialidad que no engañaba a nadie. Besó la mano de Ariana con galantería, pero sus ojos, fríos y calculadores, estaban fijos en los de ella. Debo decir que toda la ciudad habla de usted. Una aparición tan repentina. Es como un personaje de una novela romántica. Mauricio se tensó a su lado, una reacción casi imperceptible, pero Ariana mantuvo la calma, recordando sus instrucciones. A veces, las mejores historias son las que tienen un comienzo inesperado, señor Romero, respondió ella, su voz suave como la seda pero con una firmeza que sorprendió a ambos hombres. Romero soltó una carcajada. Sin duda, pero este es un mundo complicado, lleno de tiburones. Espero que sepa nadar, señora de la Vega. Era una amenaza velada, un desafío directo lanzado frente a todos. Ariana le sostuvo la mirada y, en lugar de sentir miedo, sintió una extraña oleada de poder. Todo lo que había leído, todas las historias de intriga y estrategia que había absorbido en su amada librería, convergieron en ese preciso momento. Se sintió preparada, como si toda su vida la hubiera estado entrenando para ese duelo verbal. Sonrió, una sonrisa genuina y enigmática que desconcertó a Romero. Gracias por la advertencia, dijo con calma. Pero como dijo un sabio florentino hace mucho tiempo, es mejor ser temido que amado, si no se pueden ser ambas cosas. Hizo una pausa dramática, inclinando ligeramente la cabeza, disfrutando del efecto de sus palabras. Afortunadamente para mí, creo que he conseguido ambas a mi lado. El impacto de su respuesta fue inmediato y devastador. La sonrisa de Romero vaciló por primera vez en toda la noche. Había esperado una respuesta tímida, una reacción defensiva o quizás el silencio. No esperaba una cita de Maquiavelo utilizada con una precisión quirúrgica que no solo demostraba intelecto, sino que lanzaba una advertencia de vuelta, una declaración de que ella no era una presa fácil. Mauricio, a su lado, permaneció en un silencio absoluto, pero Ariana pudo sentir cómo la tensión en su cuerpo se disolvía, reemplazada por una especie de asombro contenido. Romero, por primera vez, pareció completamente descolocado. Murmuró una excusa poco convincente y se retiró con rapidez, su fachada de carisma momentáneamente agrietada, dejando tras de sí a una pareja que acababa de descubrir una nueva dinámica en su compleja relación. Después del incidente en el baile, algo intangible pero poderoso se reajustó en la dinámica entre ellos. La formalidad forzada que había caracterizado sus interacciones en el despacho de Mauricio se disolvió lentamente, siendo reemplazada por una cómoda y eficiente camaradería. Las mañanas ahora comenzaban con 2 tazas de café sobre el imponente escritorio en lugar de una, un pequeño gesto que significaba un mundo de cambio en su relación. A veces, en medio de la revisión de un complejo documento financiero, Mauricio la sorprendía pidiendo su opinión sobre la etiqueta de un nuevo vino o el diseño de un folleto para su cadena de hoteles de lujo. Eran pequeños gestos, pero en el lenguaje emocionalmente restringido de Mauricio, representaban enormes concesiones. Él ya no solo valoraba su ayuda en la investigación, empezaba a valorar su perspectiva, su inteligencia y su instinto. Una noche, se quedaron trabajando hasta muy tarde, rodeados por el profundo silencio de la mansión dormida. Estaban rastreando una serie de reuniones aparentemente casuales que Romero había tenido con un antiguo miembro del consejo de administración de la empresa de la familia de Magali. El cansancio había comenzado a hacer mella en ellos,
bajando las defensas que mantenían durante el día. Ariana se frotó los ojos, dejando escapar un bostezo que no pudo reprimir. Mauricio la observó desde el otro lado del escritorio y, por primera vez, su mirada carecía de cálculo o análisis. Era simplemente la mirada de un hombre viendo a una mujer, una mirada que contenía una calidez que Ariana no había visto antes. El ambiente en el despacho cambió, volviéndose más íntimo y personal. Mi abuelo solía decir que las viñas, como las personas, solo revelan su verdadero carácter bajo presión, dijo él en voz baja, rompiendo el cómodo silencio que se había instalado entre ellos. Ariana lo miró, sorprendida por el tono personal y nostálgico de su voz. Era la primera vez que él compartía algo verdaderamente íntimo sobre sí mismo, algo que no estuviera relacionado con los negocios o la estrategia. Él me enseñó todo lo que sé, continuó Mauricio, sus ojos perdidos en la oscuridad de los viñedos que se extendían más allá de la ventana. Como sentir la tierra, como escuchar al viento entre las hojas. Decía que cada botella de vino no contiene solo uvas, sino la memoria de una estación, el esfuerzo de todo un año. Su voz estaba teñida de un profundo respeto y amor por el hombre que lo había formado. Por eso hago todo esto. No es por el dinero, Ariana, es por su memoria, confesó, y su vulnerabilidad la tomó por sorpresa. Romero no quiere comprar una empresa, quiere borrar una historia, un legado. En su voz, Ariana escuchó el mismo anhelo desesperado que sentía ella por su librería, la misma necesidad visceral de proteger un legado que era más alma y pasión que un simple negocio. Mi abuela decía que cada libro tiene un alma, respondió ella, su voz apenas un susurro en la quietud de la noche. El alma de quien lo escribió y el alma de todos aquellos que lo leyeron y soñaron con él. Miró a Mauricio, sintiendo una conexión profunda, una comprensión que iba más allá de su contrato. El nido no es solo una tienda, es un santuario para todas esas almas. Una pequeña sonrisa se dibujó en el rostro de Ariana. Supongo que, a nuestra manera, ambos somos guardianes de fantasmas, Mauricio. Protectores de las memorias que otros dejaron atrás. Él se giró para mirarla directamente, y la luz de la lámpara del escritorio suavizaba las duras líneas de su rostro, revelando una vulnerabilidad que nunca antes había permitido que nadie viera. La distancia entre sus sillas pareció encogerse de repente. El aire en el despacho se cargó de una electricidad silenciosa, una tensión que no tenía nada que ver con la investigación ni con Felipe Romero. Se estaban viendo el uno al otro, quizás por primera vez, sin las máscaras del contrato o las pretensiones sociales. Eran solo un hombre y una mujer, compartiendo sus verdades más profundas en la intimidad de la noche, dos almas reconociendo a su igual. Mauricio se inclinó ligeramente hacia ella sobre el escritorio, y Ariana sintió que su respiración se detenía en su pecho. Sus miradas se encontraron y se sostuvieron en un silencio que comunicaba más que 1000 palabras. En ese instante, se dijeron todo lo que no se atrevían a expresar en voz alta, la admiración, el respeto y el creciente afecto que había nacido entre ellos de la manera más inesperada. Él levantó una mano, lentamente, como si fuera a tocar su rostro, a acariciar su mejilla. El mundo pareció reducirse a ese pequeño y cargado espacio entre ellos, un universo donde solo existían ellos dos. El momento estaba suspendido en el tiempo, frágil y perfecto, una promesa de algo que ninguno de los dos se había atrevido a imaginar. Ariana cerró los ojos, esperando el contacto. Pero entonces, como si un interruptor de emergencia se activara en su interior, Mauricio se detuvo en seco. La vulnerabilidad desapareció de sus ojos, reemplazada por la vieja y familiar máscara de control férreo. Se reclinó bruscamente en su silla, rompiendo el hechizo que los había envuelto. El momento se hizo añicos, y el aire se volvió a enfriar. La oportunidad se había perdido. Es tarde, dijo él, su voz formal y distante de nuevo, como si los últimos minutos no hubieran ocurrido. Deberíamos descansar para continuar mañana. El momento mágico se había roto, y el frío recordatorio de que todo entre ellos era un contrato volvió a caer como un muro de hielo,
más alto y más grueso que nunca. Ariana sintió una punzada de decepción tan aguda que le dolió físicamente. Al día siguiente, ese muro se sentía insuperable, una barrera invisible pero sólida que lo separaba. Y entonces, como si el destino quisiera poner a prueba su frágil alianza, llegó el brutal ataque de Romero. No fue un ataque directo contra Mauricio y su imperio, sino un golpe bajo y cruel dirigido directamente contra ella, contra lo que más amaba en el mundo, diseñado para herirla de la manera más profunda. El teléfono de Ariana sonó a media tarde. Era Ana, la joven y entusiasta empleada que había dejado a cargo de la librería. Su voz, al otro lado de la línea, temblaba de pánico y angustia. Ariana, no sé qué hacer, dijo entre sollozos ahogados. Ha llegado una carta, una notificación oficial. Es de una corporación llamada Romero Real Estate. Han comprado el edificio, todo el edificio donde está la librería. El nuevo propietario nos da solo 60 días para desalojar el local, continuó Ana, su voz quebrándose. Van a demolerlo todo, Ariana. Quieren construir apartamentos de lujo en su lugar. El mundo de Ariana se inclinó sobre su eje, perdiendo todo equilibrio. Sintió que el suelo se abría bajo sus pies, tragándosela en un abismo de desesperación. Romero. No era una coincidencia, era un misil dirigido a su corazón. El dinero que había conseguido con tanto sacrificio, el dinero por el que había vendido su dignidad, la había salvado de la deuda. Pero era completamente inútil contra el poder de un titán corporativo que podía comprar la tierra bajo sus pies. Cuando colgó el teléfono, se quedó inmóvil, mirando la pared sin verla, el shock paralizando cada uno de sus músculos. Todo por lo que había luchado se iba a convertir en polvo. La confianza que había empezado a sentir, la pequeña victoria en el baile, todo se desvaneció en un instante, reemplazado por una desesperación helada y abrumadora. Romero no solo la había encontrado, la había aniquilado con un solo movimiento estratégico. No se dio cuenta de que Mauricio había entrado en la biblioteca hasta que él estuvo a su lado. No le preguntó qué pasaba, simplemente vio la devastación en su rostro. La desesperación que había congelado a Ariana en un estado de shock se evaporó lentamente, reemplazada por la furia protectora que emanaba de Mauricio. Su despacho se transformó en un instante, pasando de ser una tranquila sala de investigación a un cuarto de guerra en pleno funcionamiento. Durante las siguientes 48 horas, Ariana fue testigo del verdadero y abrumador alcance del poder de Mauricio de la Vega. Él estaba al teléfono sin descanso, sus conversaciones un torbellino de jerga legal y órdenes tajantes dirigidas a un equipo de abogados de élite que parecían no dormir nunca. La energía en la habitación era palpable, una mezcla de urgencia y determinación. Mauricio movilizó todos sus recursos, decidido a contraatacar a Romero con una fuerza abrumadora, demostrando que atacar a Ariana había sido el peor error de su vida. Exploraron todas las vías legales posibles con una meticulosidad implacable. ¿Podía el edificio ser declarado patrimonio histórico para evitar su demolición? La respuesta fue un no rotundo. No cumplía los estrictos requisitos por tan solo 5 años. Cada puerta que intentaban abrir se cerraba frente a ellos, una y otra vez. La frustración comenzaba a crecer, pero la determinación de Mauricio no flaqueaba. ¿Había alguna irregularidad en la venta del edificio que pudieran impugnar? Ninguna. El equipo legal de Romero había sido meticulosamente cuidadoso, asegurándose de que cada paso fuera impecable y completamente legal. Podían intentar impugnar las licencias de demolición, pero sabían que era una batalla perdida. El proceso llevaría meses, y para entonces la librería ya sería un montón de escombros, un recuerdo doloroso. Por primera vez desde que lo conocía, Ariana vio a Mauricio enfrentarse a un muro que no podía derribar con su poder. Él, que podía mover los mercados financieros con una sola llamada, estaba siendo bloqueado y frustrado por la burocracia y la legalidad impecable de su enemigo. La frustración emanaba de él en olas de tensión palpable. Golpeó el escritorio con el puño cerrado, un gesto de impotencia que lo hizo parecer sorprendentemente humano.
Ha cubierto absolutamente todos los ángulos, gruñó, pasándose una mano por el cabello en un gesto de exasperación. Legalmente, nos tiene completamente atrapados. No hay salida. En ese momento, mientras lo veía luchar con sus armas habituales y fracasar, una idea audaz comenzó a formarse en la mente de Ariana, una estrategia nacida no en una sala de juntas, sino entre las estanterías polvorientas de su amada librería. Entonces, dejemos de luchar en su terreno, dijo ella en voz alta, su voz clara y firme en el tenso silencio del despacho. Mauricio la miró, su ceño fruncido en una mezcla de confusión y sorpresa. Estás tratando de ganar una guerra de trincheras legales, continuó Ariana, poniéndose de pie y comenzando a caminar por la habitación, la energía nerviosa ahora convertida en una determinación feroz. Y Romero es el maestro indiscutible de ese juego, siempre lo será, afirmó, deteniéndose frente a él. Pero hemos pasado semanas enteras estudiando a este hombre, analizando cada uno de sus movimientos. ¿Cuál es su mayor debilidad, Mauricio? Él la siguió con la mirada, su mente analítica procesando la pregunta. Su arrogancia, respondió él sin dudar. Su ego desmedido y su necesidad de ser admirado por todos. Exacto, confirmó Ariana con una sonrisa triunfante. Le importa más su imagen pública que cualquier otra cosa en este mundo. Se ve a sí mismo como un visionario, un constructor de imperios, no como un matón corporativo sin escrúpulos. Trazó su plan en el aire con las manos. Así que no lo ataquemos con abogados y contratos. Ataquémoslo con algo que no puede controlar, una historia poderosa. El rostro de Mauricio mostró una mezcla de escepticismo e intriga. Una historia, repitió, sin comprender del todo. Mi librería no es solo un local comercial, Mauricio, explicó ella, su voz llenándose de pasión. Es una institución cultural para un pequeño pero increíblemente leal grupo de personas. Es el legado de mis abuelos, quienes la fundaron después de llegar a este país sin nada más que sueños. Es el lugar donde los niños del barrio vienen a leer después de la escuela, un refugio seguro, continuó, sus ojos brillando con una convicción que él nunca le había visto. Se detuvo justo frente a él, su energía llenando el espacio entre ellos. Vamos a organizar un gran evento público para salvar el nido. Una lectura continua de 24 horas. Invitaremos a autores locales, a periodistas culturales, a las escuelas del barrio. No venderemos la historia de una aburrida batalla legal que a nadie le importa, detalló, su plan tomando forma con cada palabra. Venderemos la historia de David contra Goliat. La historia de un millonario despiadado que, para construir otra vega de cristal sin alma, está a punto de destruir el sueño de una familia y un refugio para toda una comunidad. La estrategia era brillante en su simplicidad. El escepticismo en la cara de Mauricio se desvaneció lentamente, reemplazado por una sonrisa de genuina admiración. Vio la genialidad de la estrategia de Ariana. No era un ataque frontal, sino una maniobra de flanqueo que apuntaba directamente al talón de Aquiles de Romero, su ego. Era una guerra que no se pelearía en los tribunales, sino en los medios de comunicación y en los corazones de la gente. Tú serás la generala de esta operación, dijo él finalmente, su voz cargada de un nuevo y profundo respeto. Mi equipo de relaciones públicas es completamente tuyo. Mi presupuesto es tuyo. Solamente dime qué necesitas y lo tendrás. Y así, la guerra cambió de escenario. La batalla legal se transformó en una batalla por la narrativa, y Ariana, la librera, se convirtió en la estratega principal. Durante la semana siguiente, la imponente mansión de La Vega se convirtió en el cuartel general de la campaña Salva el Nido. Y, por primera vez, Ariana estaba al mando, dirigiendo un ejército de recursos que nunca había soñado tener. Pasaba los días al teléfono, su voz apasionada convenciendo a autores famosos, contactando a viejos amigos en el periodismo y organizando a los voluntarios de la comunidad de la librería. Mauricio observaba fascinado cómo ella movilizaba a la gente, no con dinero o con poder, sino con pura convicción y la fuerza de su historia.
Su equipo de profesionales se encargó de la logística pesada, enviaron comunicados de prensa redactados por los mejores, diseñaron carteles impactantes y gestionaron la cobertura mediática. Eran la fuerza y la estructura, ella era el corazón y el alma de toda la operación. Trabajaban codo con codo, a menudo hasta altas horas de la noche, en un torbellino de llamadas, correos electrónicos y planificación estratégica. Las líneas que separaban sus dos mundos se desdibujaron por completo. Una noche, se encontraron en la propia librería, que ahora bullía de actividad con voluntarios colgando pancartas y preparando el espacio para el gran día. El olor a café y a papel viejo llenaba el aire. En medio del caos organizado, encontraron un momento de calma en la trastienda, clasificando cajas de libros donados para el evento. Gracias, dijo Ariana en voz baja, sin dejar de trabajar. Por todo esto. Por confiar en mi idea loca. Mauricio dejó la caja que sostenía y la miró directamente a los ojos, su expresión seria y sincera. Yo peleo con dinero y contratos, Ariana, dijo, su voz grave. Tú peleas con historias y con corazones, y acabo de darme cuenta de que tu forma es mucho más fuerte y poderosa que la mía. Esa admisión, viniendo de un hombre como él, fue más íntima que cualquier beso. Fue el reconocimiento final de que no eran solo socios por contrato, eran iguales, dos guerreros luchando juntos por una causa justa, cada uno con sus propias armas. El día del evento, el nido era un lugar irreconocible. La pequeña y habitualmente tranquila librería se había transformado en un hervidero de energía y desafío. Estaba completamente abarrotada de gente de todas las edades y condiciones, familias con niños sentados en el suelo escuchando cuentos, ancianos que habían sido clientes leales durante 50 años. Y jóvenes artistas locales que apoyaban la causa con su presencia. Y lo más importante, había un enjambre de periodistas con cámaras, micrófonos y libretas, listos para capturar cada momento. El aire vibraba con una mezcla palpable de nostalgia, indignación y, sobre todo, esperanza. La campaña con el hashtag #Salva el Nido ya era tendencia en las redes sociales de toda la ciudad, un pequeño incendio que amenazaba con convertirse en un infierno para la reputación de Felipe Romero. Ariana, de pie en la pequeña tarima que habían montado, sintió el familiar nudo de pánico en el estómago. Pero cuando miró a la multitud y vio sus rostros expectantes y llenos de apoyo, el miedo se disolvió, reemplazado por un feroz sentido de propósito. Buscó a Mauricio entre la gente. Él estaba de pie en un rincón, observándola en silencio, alejado del centro de atención que ella ocupaba. Él no le sonrió ni le hizo un gesto de ánimo, simplemente la miró. Y en su mirada había una confianza tan absoluta y tan sólida que se sintió como una armadura invisible protegiéndola. Respiró hondo, se aferró a esa sensación y comenzó a hablar, no como la esposa de un millonario, sino como lo que realmente era, la nieta de un librero, la guardiana de un sueño. Bienvenidos a El Nido, comenzó, su voz clara y firme llenando el silencio expectante. Algunos de ustedes han venido aquí durante décadas, otros están aquí por primera vez, pero todos ustedes están hoy en mi casa, en nuestro hogar. Contó la historia de sus abuelos, su viaje a un nuevo país con una maleta llena de libros y un sueño que parecía imposible, la semilla de lo que hoy era la librería. Contó cómo cada libro en esas estanterías había sido elegido con amor y dedicación, cómo la librería se había convertido en un refugio para la comunidad, un faro de cultura en el barrio. No atacó a Romero directamente, no habló de corporaciones sin alma ni de contratos de demolición. Habló del olor del papel viejo, de la magia de leerle un cuento a un niño, de la importancia de tener lugares que no se miden por su valor en metros cuadrados. Hay lugares que alimentan el cuerpo, y hay lugares que alimentan el alma, concluyó, su voz cargada de una emoción genuina que contagió a todos los presentes. Y hoy les pido que me ayuden a proteger el alma de nuestro barrio. Cuando terminó su discurso, un estruendoso aplauso estalló en la librería. Las cámaras se arremolinaban a su alrededor, los periodistas le hacían preguntas, y ella se sintió abrumada pero fuerte. Mauricio la observaba desde lejos y,
Por primera vez desde que lo conocía, vio una sonrisa inequívoca en su rostro. No era una sonrisa irónica o calculadora, sino una sonrisa de puro y absoluto orgullo. La lectura continua comenzó. Autor tras autor subieron a la tarima, compartiendo sus palabras y su apoyo. La atmósfera era eléctrica, una verdadera celebración de la cultura y la fuerza de la comunidad unida. Y entonces, la puerta de la librería se abrió y una figura entró que hizo que el aire se congelara al instante. Felipe Romero había llegado. Entró con una sonrisa carismática y la confianza de un hombre acostumbrado a ser el centro de atención, sin importar las circunstancias. La multitud se apartó a su paso como las aguas del Mar Rojo, creando un pasillo para él. El murmullo de las conversaciones se apagó por completo. Se dirigió directamente hacia la tarima, como si hubiera sido el invitado de honor. Una iniciativa maravillosa, dijo, tomando un micrófono que uno de sus asistentes le entregó con rapidez. Su voz era suave y persuasiva, la voz de un encantador de serpientes. Romero Real Estate es un firme creyente en el progreso, pero también en la preservación de la cultura. Parece que ha habido un terrible malentendido. Lanzó una mirada compasiva a Ariana, un gesto calculado para las cámaras. Nuestra intención nunca fue destruir, sino construir. Construir un futuro mejor para este barrio que tanto amamos. Hizo una pausa dramática, saboreando el momento. Pero escucho su pasión y la respeto profundamente. Por eso, me complace anunciar que como parte de nuestro nuevo y moderno complejo residencial, nos comprometemos a incluir un rincón de lectura El Nido. Era una jugada de relaciones públicas brillante y venenosa. Estaba intentando robarle su historia, pintándose a sí mismo como un benefactor sensible mientras, en esencia, confirmaba su plan de demolición. Un silencio incómodo y tenso se apoderó de la sala. La gente no sabía cómo reaccionar ante esa oferta envenenada. La indignación inicial se vio confundida por la aparente generosidad del magnate. Pero antes de que Ariana pudiera encontrar las palabras para responder, Mauricio se abrió paso entre la multitud. Se paró junto a ella en la tarima, no frente a Romero, sino a su lado, formando un frente unido e inquebrantable. Agradecemos su generosa oferta, Felipe, dijo Mauricio, su voz tranquila pero cortante como el hielo, desprovista de la falsa calidez de su rival. Pero quizás podría aclarar algunos puntos para la comunidad, continuó, su tono volviéndose más incisivo. Su proyecto, según los planos presentados al ayuntamiento, es un edificio de lujo con apartamentos que nadie en este barrio podrá permitirse, desplazando a la misma comunidad que ahora pretende honrar. Los datos fríos y duros comenzaron a desmantelar la farsa de Romero, quien no esperaba un contraataque tan directo. Y su oferta de un rincón de lectura llega curiosamente justo después de que las cámaras de televisión aparecieran, añadió Mauricio, su voz goteando sarcasmo. Es casi como si su amor por la cultura dependiera directamente de la cantidad de publicidad que genera. El ataque fue tan preciso y factual que Romero parpadeó, su sonrisa carismática vacilando por primera vez. Se vio atrapado en su propia red de mentiras. Pero fue Ariana quien asestó el golpe final. Dio un paso adelante, su mirada fija en Romero. Señor Romero, usted es un hombre que sin duda sabe usar las palabras correctas para conseguir lo que quiere. He oído que es muy persuasivo. Sus palabras eran dulces, pero tenían un filo oculto. Sabe cómo halagar a la gente, cómo prometerles mundos de arte en galerías de París o rincones de lectura en sus edificios de lujo. Un destello de pánico cruzó los ojos de Romero. Solo él y Mauricio entendían la referencia completa a Magali, pero la insinuación de un patrón de promesas vacías y manipulación fue clara para todos los presentes. Ariana continuó, su voz resonando con una autoridad tranquila. Pero lo que usted no entiende es que un santuario no puede ser reemplazado por un rincón. Un alma no puede ser reubicada en un folleto corporativo. Su voz se elevó, llena de una convicción inquebrantable. Y el legado de mi familia, señor Romero, no está en venta. Fue un golpe de gracia.
La combinación de la pasión de Ariana, los hechos fríos de Mauricio y la estocada final e inteligente de ella, dejó a Romero completamente expuesto. Por un momento, su máscara de encanto se desintegró, revelando al depredador frustrado que había debajo. La multitud, sintiendo la victoria en el aire, comenzó a aplaudir. Un aplauso que creció y creció hasta convertirse en una ovación ensordecedora. Derrotado no por abogados, sino por una historia mejor contada, Felipe Romero se dio la vuelta y se marchó de la librería bajo una lluvia de flashes de cámaras que ahora capturaban su humillación. En medio del estruendo, Ariana y Mauricio se miraron, compartiendo una victoria que era de ambos. La euforia de la victoria los acompañó en el trayecto de regreso a la mansión, flotando en el aire del coche como un perfume embriagador. Sin embargo, una vez que las imponentes puertas de la finca se cerraron tras ellos, el estruendo de los aplausos fue reemplazado por un silencio abrumador y denso. La adrenalina de la batalla se desvaneció, dejando en su lugar una intimidad tranquila y algo melancólica. Por primera vez, no se retiraron a sus respectivas alas de la casa ni al despacho que se había convertido en su cuartel general. Por un acuerdo tácito, sin necesidad de palabras, terminaron en una pequeña sala de estar con una chimenea encendida, un espacio acogedor que nunca antes habían compartido. Era un rincón de la casa que parecía pertenecer a un hogar, no a un museo. Mauricio sirvió 2 copas de uno de sus vinos más preciados, una reserva especial que había pertenecido a su abuelo y que solo abría en ocasiones verdaderamente significativas. Se sentaron no muy juntos, pero tampoco tan separados como antes, la distancia entre ellos habiéndose acortado no solo física, sino emocionalmente. Observaron en silencio las llamas danzar en la chimenea, cada uno perdido en sus pensamientos. Nunca he visto a Felipe tan, comenzó Mauricio, buscando la palabra precisa para describir el estado de su rival. Humillado, sugirió Ariana con una leve sonrisa, terminando su frase. Mauricio la miró y una sonrisa genuina, sin adulterar, se dibujó en su rostro. Iba a decir silencioso, lo cual ya es un milagro. Pero humillado, sí, también funciona perfectamente, respondió él, y ambos rieron suavemente. Era un sonido extraño y bienvenido en esa casa, la música de una complicidad real. Hablaron de los momentos clave del día, de la cara de asombro de Romero, de la valentía de los voluntarios que habían defendido la librería como si fuera suya. Eran 2 soldados repasando una batalla ganada, un equipo saboreando un triunfo compartido que se sentía dulce y merecido. La camaradería entre ellos era más fuerte que nunca. Sin embargo, bajo la superficie de la celebración, una corriente de tristeza comenzó a fluir, una melancolía que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. La guerra había terminado. Y con ella, la razón de su alianza, el propósito que los había unido de una manera tan intensa y profunda. La pregunta no formulada flotaba en el aire entre ellos, pesada y ominosa, ¿y ahora qué? El sonido agudo de una notificación en el teléfono de Mauricio rompió el momento. Lo revisó y su expresión se volvió seria, aunque no alarmada. Es de mi equipo legal, dijo, levantando la vista hacia Ariana, su rostro de nuevo una máscara de profesionalismo. Romero ha retirado oficialmente su oferta de compra por el edificio. Su departamento de Relaciones Públicas acaba de emitir un comunicado hablando de su compromiso de escuchar a la comunidad. Es un lenguaje corporativo para una rendición incondicional, tradujo Mauricio, su voz plana. Se acabó, Ariana. Tu librería está a salvo. Para siempre. Era la noticia que ella había anhelado, el objetivo final por el que todo había comenzado. Ariana debería haber sentido una explosión de alegría, un alivio absoluto y abrumador. En cambio, sintió un peso en el pecho, una opresión que le dificultaba respirar. La confirmación de su victoria se sentía también como la firma de una sentencia. La guerra había terminado, y los soldados debían volver a sus vidas. Mauricio se levantó y se acercó a la chimenea, dándole la espalda, su silueta recortada contra el fuego danzante.
La distancia física que interpuso entre ellos fue un presagio de la distancia emocional que estaba a punto de establecer. El contrato, por lo tanto, ha sido cumplido en su totalidad, dijo su voz, cuidadosamente neutral, desprovista de la calidez que había tenido momentos antes. Cumpliste tu parte del acuerdo de una forma que nunca imaginé. Eres libre de irte, Ariana. Cada palabra era un golpe suave pero devastador. Libertad. Era lo que ella creía desear más que nada en el mundo. La compensación económica, por supuesto, es tuya. Legal y moralmente te la has ganado con creces, continuó, como si estuviera cerrando una transacción de negocios. Puedes irte cuando quieras, esta misma noche si lo deseas. La libertad de volver a su vida, a sus libros, a su mundo. Pero la idea de abandonar a este hombre, esta extraña y complicada sociedad que habían forjado en el fuego, era insoportablemente dolorosa. Se había enamorado. No del millonario frío y calculador, sino del hombre que luchaba con fervor por el legado de su abuelo. Del socio que había aprendido a respetar su inteligencia y a valorar su perspectiva. Del general que le había confiado un ejército para luchar su propia batalla. Se había enamorado del hombre vulnerable que había visto en la intimidad de la noche. Él también sentía el peso de sus propias palabras. Dejarla ir se sentía como un fracaso personal, no como un éxito contractual. Pero era un hombre de palabra, un hombre de contratos. El acuerdo era claro, y su orgullo y su rígido código de honor no le permitirían pedirle que se quedara. No cuando podía parecer que la estaba obligando o aprovechándose de la situación que él mismo había creado. Le había ofrecido un trato de negocios, y un caballero, ante todo, cumple los términos de sus tratos, sin importar el costo personal. Era su jaula, una construida por él mismo con barrotes de orgullo y miedo a la vulnerabilidad. No sabía cómo romperla, cómo pedirle que se quedara no como una empleada, sino como algo más, como la mujer que había logrado derretir el hielo alrededor de su corazón. Gracias, Mauricio, logró decir ella, su voz apenas un susurro ahogado por la emoción. Por todo. La conversación murió ahí, en ese agradecimiento cargado de significados no dichos. El espacio entre ellos, que minutos antes estaba lleno de una conexión vibrante y una alegría compartida, ahora era un abismo de cosas que ambos querían decir pero no se atrevían a pronunciar. Se dieron las buenas noches, dos palabras simples que sonaron con la finalidad de un adiós definitivo. Cada uno se retiró a su ala de la mansión, a sus mundos separados, y el silencio que dejaron atrás fue más ruidoso que cualquier discusión. La victoria había llegado, pero se sentía vacía y amarga, un triunfo que los dejaba más solos que nunca. A la mañana siguiente, Ariana empacó su maleta. Fue un acto surrealista y doloroso. Dobló con cuidado sus vaqueros y sus blusas sencillas y los guardó junto al deslumbrante vestido esmeralda del baile, que Mauricio había insistido en que se quedara. Cada objeto en esa maleta era un recuerdo de su increíble transformación, de la mujer que era y en la que se había convertido. Miró a su alrededor, a la lujosa suite que había sido su jaula dorada y, a la vez, su crisálida. Bajó la gran escalera, sus pasos resonando en el silencio de la mañana. La mansión ya no se sentía fría e imponente como el primer día. Ahora estaba llena de fantasmas, de sus conversaciones nocturnas, de la tensión en el despacho, de la victoria compartida. Dejó una breve nota sobre la mesa del vestíbulo. Gracias por la oportunidad y por la pelea. Ariana. Salió por la puerta principal sin mirar atrás, porque sabía que si lo hacía, si veía la mansión una vez más, no tendría la fuerza para irse. Horas más tarde, Mauricio encontró la nota. Leyó las breves palabras una y otra vez. Había ganado todas las batallas, pero en ese momento se sintió como si acabara de perder lo único que de verdad importaba. Pasaron 3 días. 3 días que para Mauricio de la Vega, el hombre que controlaba un imperio con puño de hierro, se sintieron como una eternidad. Se encontró completamente impotente, un sentimiento que le era ajeno y profundamente perturbador.
La mansión, que siempre había sido su fortaleza y su santuario, ahora se había convertido en su prisión, un laberinto de recuerdos y ausencias. Cada habitación silenciosa, cada pasillo vacío, le gritaba la ausencia de ella. El eco de sus pasos ya no resonaba en el mármol, y la casa se sentía hueca, desprovista del alma que ella le había infundido sin darse cuenta. Se sentaba en su despacho, el cuarto de guerra ahora en paz, y miraba fijamente la silla vacía frente a su escritorio, dándose cuenta de que la victoria no tenía sabor si no había nadie con quien compartirla. Comprendió su error con una claridad brutal y dolorosa. Se había aferrado a las reglas de un contrato que él mismo había escrito, un documento frío y legalista diseñado para una transacción de negocios, no para el cataclismo emocional que había ocurrido entre ellos. Había dejado que su orgullo y su miedo a la vulnerabilidad dictaran sus acciones, liberándolas según los términos del acuerdo cuando todo su ser le gritaba que le suplicara que se quedara. Ganó la guerra contra Romero, pero por seguir ciegamente las reglas, había perdido la paz. La ironía era cruel. El hombre que rompía las reglas en los negocios para ganar, se había convertido en un esclavo de sus propias reglas en el único asunto que realmente importaba. La soledad que sentía era un precio demasiado alto por mantener intacto su orgullo, un orgullo que ahora le parecía estúpido y vacío. Finalmente, tomó una decisión. No como un CEO evaluando un riesgo de inversión, sino como un hombre que finalmente entendía lo que estaba en juego, lo que realmente valía la pena. Dejó a un lado su orgullo como si fuera un traje viejo y pesado que ya no le quedaba. No llamó a su chofer, no delegó la tarea. Tomó las llaves de uno de sus autos menos ostentosos y condujo él mismo. Salió de su mundo de fincas y viñedos, de opulencia y silencio, y se adentró en las bulliciosas calles de la ciudad que llevaban al barrio de Ariana. Cada semáforo, cada cruce, aumentaba la ansiedad en su pecho. Cuando llegó, aparcó a una manzana de distancia, como un explorador en territorio desconocido. Se quedó un momento observando la librería desde lejos, reuniendo el coraje que necesitaba. El nido estaba radiante. La fachada había sido recién pintada por voluntarios de la comunidad y flores frescas adornaban las jardineras de las ventanas. La gente entraba y salía, un flujo constante de vida y comunidad que contrastaba con el silencio de su mansión. Era el reino de Ariana, su mundo, un universo construido con amor e historias, no con acero y cristal. Y en ese momento, Mauricio se dio cuenta de que no quería sacarla de allí para llevarla a su mundo. Quería ser bienvenido en el de ella. Quería ser parte de esa calidez, de esa comunidad, de esa vida real que ella representaba. Respiró hondo, un acto que se sintió como saltar al vacío, y caminó hacia la puerta. Entró. El interior olía a papel, a café recién hecho y a hogar. Ariana estaba de espaldas a la puerta, de puntillas sobre un pequeño taburete, colocando un libro en una estantería alta. Llevaba sus vaqueros de siempre y una camiseta sencilla, y a Mauricio nunca le había parecido tan hermosa, tan real, tan inalcanzable. Se giró al oír la campanilla de la puerta y al verlo, el libro se le escapó de las manos por la sorpresa. Un jadeo ahogado escapó de sus labios. Él lo atrapó en el aire con un reflejo rápido, un movimiento fluido que rompió la quietud. Sus miradas se encontraron por encima del libro, y el murmullo de la tienda pareció desvanecerse en la distancia, dejando solo un silencio cargado de electricidad. Mauricio, susurró ella, su voz una mezcla de sorpresa, confusión y algo que sonaba peligrosamente a esperanza, una esperanza que ella misma había intentado extinguir. Él caminó hacia ella, sin importarle las miradas curiosas de los pocos clientes que había en la tienda. Se detuvo a un paso de distancia, creando una burbuja íntima a su alrededor. Cometí un error, dijo él, su voz baja y sincera, despojada de toda su arrogancia habitual. Fui un cobarde. Me escondí detrás de las cláusulas de un contrato porque era más fácil que admitir la verdad, más fácil que enfrentar lo que sentía. Ariana lo escuchaba, su corazón latiendo con una fuerza desbocada contra sus costillas, cada palabra de él una gota de lluvia en su desierto emocional.
La verdad, continuó él, mirándola directamente a los ojos, es que ganar la batalla por la fusión, humillar a Romero, asegurar el legado de mi familia. Todo se sintió completamente vacío en el preciso momento en que te vi salir por esa puerta. Tenía una casa llena de cosas increíblemente valiosas, confesó, su voz quebrándose ligeramente, y dejé que lo único que de verdad importaba se fuera sin luchar. Extendió la mano, no para tocarla, sino para devolverle el libro que había atrapado. Y entonces ella vio que él llevaba otro paquete bajo el brazo, envuelto en un papel sencillo y sin pretensiones. Esto es para ti, dijo, ofreciéndoselo. Con manos temblorosas, Ariana desenvolvió el regalo. Se quedó sin aliento al ver lo que era. Un libro viejo, encuadernado en cuero gastado por el tiempo. Reconoció el título de inmediato. Era una primera edición de su novela favorita, la misma que una vez, en una de sus largas noches de trabajo, le había mencionado que era su santo grial, un ejemplar casi imposible de encontrar. No era el regalo ostentoso de un millonario intentando comprar su afecto. Era el regalo de un hombre que había escuchado, que había prestado atención, que había entendido lo que realmente valoraba su corazón. Las lágrimas comenzaron a acumularse en sus ojos. Él la recordaba, la veía, la conocía. Y eso era más valioso que todos los diamantes del mundo. Rompí nuestro primer contrato, Ariana, el que nos obligaba a separarnos, dijo Mauricio, su voz ahora cargada de una emoción que ya no intentaba ocultar. Y ahora quiero proponerte uno nuevo. Uno sin cláusulas, sin plazos, sin condiciones de ningún tipo. La intensidad de su mirada la mantuvo cautiva, su corazón esperando la siguiente palabra como si la vida dependiera de ello. Y entonces, hizo lo impensable. Mauricio de la Vega, el magnate, el rey, se arrodilló allí mismo, en el suelo de la librería de sus abuelos, frente a ella. Un contrato de por vida. Solo un capítulo tras otro, escritos juntos, día a día. La miró desde abajo, completamente vulnerable. Cásate conmigo, Ariana. De verdad esta vez. Las lágrimas que Ariana había estado conteniendo finalmente rodaron por sus mejillas. Lágrimas de alegría, de alivio, de un amor que había creído perdido para siempre. Sí, susurró, la palabra apenas audible pero cargada con todo el peso de su corazón. Sí, acepto. Él se levantó y suavemente ahuecó su rostro entre sus manos. Y la besó. Fue su primer beso real. Un beso que no tenía nada que ver con contratos o apariencias. Fue un beso lleno de promesas silenciosas, de respeto ganado a pulso y de un amor que había florecido en el terreno más improbable. Fue un beso que sabía ahogar, a un nuevo comienzo, a una eternidad de historias de amor por escribir, juntos. Meses después de aquella proposición en la librería, la vida había encontrado un nuevo y hermoso ritmo, una sinfonía compuesta por dos mundos que habían aprendido a coexistir en perfecta armonía. Mauricio no se había llevado a Ariana de su amada librería para encerrarla en su mansión dorada, sino que, de una manera sorprendente y conmovedora, había traído su mundo al de ella, integrándose en su universo de historias y sueños. A menudo, se le podía encontrar los sábados por la tarde sentado en un pequeño y cómodo sillón en un rincón de El Nido. Allí, rodeado del murmullo de los clientes y el olor a papel viejo, leía manuscritos de nuevos autores que Ariana estaba considerando publicar a través de un pequeño sello editorial que habían creado. Se había convertido en su primer lector, su crítico más honesto y su mayor admirador. Juntos, habían creado una fundación para apoyar a pequeñas librerías independientes que, como El Nido una vez, luchaban por sobrevivir en un mundo dominado por gigantes corporativos. Usaban el poder y los recursos de Mauricio para proteger esos pequeños santuarios de la cultura, convirtiéndose en guardianes delegados no solo para ellos mismos, sino para comunidades enteras. Su amor se había convertido en un motor de cambio. La mansión ya no era un museo frío e impersonal. Mauricio, guiado por el espíritu de Ariana, la había transformado en un verdadero hogar.
Ahora tenía estanterías desordenadas llenas de novelas junto a sus libros de finanzas, y el sonido de la risa y las conversaciones animadas resonaba en los pasillos que antes solo conocían el silencio. Las fotos de sus viajes y de momentos compartidos adornaban las paredes. Magali del Solar, la novia que había huido, eventualmente los contactó. En un correo electrónico largo y sincero, les explicó cómo la manipulación de Romero la había convencido de que Mauricio nunca la vería como algo más que un adorno. Les deseó felicidad y les contó que, finalmente, había inaugurado su propia galería de arte en París, cumpliendo el sueño que Romero le había prometido, pero por sus propios medios. Mauricio y Ariana leyeron el correo juntos, y en lugar de rencor, sintieron una extraña sensación de cierre y paz. Su historia no había comenzado por amor, sino por la ausencia de Magali, y saber que ella también había encontrado su camino les permitió cerrar ese capítulo para siempre. Su propia historia de amor era tan sólida que no tenía espacio para las sombras del pasado. En una tarde soleada de otoño, celebraron su segunda boda. No fue en una catedral opulenta ni con cientos de invitados. Fue una ceremonia íntima en el jardín trasero de la librería, rodeados por un pequeño círculo de amigos verdaderos y la comunidad del barrio que tanto los quería. Eduardo fue el padrino, con una sonrisa que esta vez era completamente genuina y llena de alegría por su amigo. Ariana no llevaba un vestido de seda de diseñador, sino un vestido sencillo y elegante que ella misma había elegido. Y Mauricio no parecía un rey en su fortaleza, sino simplemente un hombre feliz, un hombre que había encontrado su verdadero hogar no en una mansión, sino en la mirada de la mujer que tenía frente a él. Sus votos no fueron promesas contractuales, sino susurros del corazón. La novia sustituta no solo había salvado el imperio y el legado del millonario, sino que, de una manera mucho más profunda, le había enseñado a construir uno propio, uno basado en el amor, el respeto y las historias compartidas. Y en el proceso, la librera, aquella mujer que una vez vendió 6 meses de su vida por desesperación, había ganado una eternidad de historias de amor por escribir. Su historia se convirtió en una leyenda silenciosa en el mundo de los negocios y en el pequeño barrio de la librería. Una historia sobre cómo el valor verdadero no se mide en acciones o propiedades, sino en la valentía de derribar los muros del orgullo y en la fuerza de un legado construido no sobre cimientos de concreto, sino sobre los de la confianza y la complicidad. Años más tarde, sentados en el porche de la mansión, ahora un lugar cálido y lleno de vida, observaban a su pequeña hija leer su primer libro, sentada en el regazo de su padre. La niña levantó la vista y preguntó, «Papá, ¿cómo conociste a mamá?» Mauricio miró a Ariana por encima de la cabeza de su hija, y sus ojos compartieron un secreto, una sonrisa cargada de recuerdos. «Bueno, cariño», comenzó Mauricio, su voz suave. «Digamos que tuve que firmar el contrato más importante de toda mi vida para convencerla de que me diera una oportunidad». Ariana rió, un sonido cristalino que era la banda sonora de su hogar. «Y fue la mejor inversión que jamás hiciste», añadió ella, tomando su mano. Juntos, habían reescrito sus destinos. La historia de Mauricio y Ariana no era un cuento de hadas. Fue una negociación, una batalla, una alianza y, finalmente, una rendición. La rendición del orgullo a la vulnerabilidad, del cálculo al sentimiento, del contrato al compromiso. Demostraron que a veces, el amor no es un flechazo a primera vista, sino un descubrimiento lento y profundo de otra alma. En la tranquilidad de su vida compartida, encontraron la verdad más simple y poderosa de todas, que un hogar no es un lugar físico, sino la persona con la que eliges escribir cada capítulo de tu vida. Y ellos tenían la intención de escribir una novela entera, llena de aventuras, desafíos y, sobre todo, un amor que había demostrado ser más fuerte que cualquier contrato. El sol se ponía sobre los viñedos, tiñendo el cielo de colores cálidos. Mauricio y Ariana se quedaron en silencio, observando el horizonte, sus manos entrelazadas. Su historia, que había comenzado con una nota cruel y un altar vacío, había encontrado su final feliz no en la opulencia de una boda de sociedad,
sino en la paz de un atardecer compartido. Su amor no fue planeado, no fue arreglado, no fue conveniente. Nació del caos, se forjó en la adversidad y floreció en el terreno más improbable. Fue un amor real, imperfecto y extraordinariamente fuerte. Y esa era la única cláusula que importaba, una escrita no en papel, sino en sus corazones, destinada a durar para siempre. La pequeña librería, El Nido, siguió siendo el corazón de su universo, un recordatorio constante de dónde y cómo había comenzado todo. Un lugar donde una mujer desesperada y un hombre acorralado encontraron mucho más que una solución a sus problemas. Encontraron un socio, un amigo, un amor y, finalmente, un hogar el uno en el otro. La historia de la novia sustituta y el millonario abandonado se convirtió en su cuento favorito, una anécdota que se contaban en las noches frías junto a la chimenea. Una prueba de que a veces, los comienzos más inesperados pueden conducir a los finales más felices y sorprendentes. Y el suyo, sin duda alguna, lo era. Su contrato había expirado, pero su amor era vitalicio. Y así, en el silencio de la mansión que ahora era un hogar, y en el bullicio de la librería que ahora era un santuario protegido, vivieron su felices para siempre. No un final de cuento de hadas, sino el comienzo de una vida real, llena de libros, vino, risas y un amor que había demostrado que las mejores historias son siempre las que se escriben juntas, capítulo a capítulo. Si esta historia te ha gustado, te agradeceríamos mucho que la calificaras del 1 al 10, apóyanos con un like y suscríbete a nuestro canal Historias Realistas. Comenta desde qué lugar nos estás viendo, gracias por tu apoyo incondicional en cada historia. Bendiciones para ti y tu familia.